Buenos días. Buenos días, hola apreciados estudiantes de la asignatura Resolución de Conflictos. He preparado este espacio en el sentido de que ya comenzamos a abordar la unidad número 2 en lo que tiene que ver la estructura y los elementos del conflicto. Venimos de una unidad en donde se centró el análisis en el por qué los seres humanos somos conflictivos, partiendo de las lecturas de Philip Zimbardo, el porqué de la maldad, y lo de las emociones y los sentimientos, el control de emociones, los dos textos que abordamos en la unidad 1 y que tenían, pues, como lo digo por naturaleza, explicarnos el origen del conflicto. Hoy vamos a afinar eso un poquitico más porque esta unidad nos permite adentrarnos un poco más en lo que es la teoría del conflicto en sí. Cuáles son los elementos que se abordan desde la teoría del conflicto y de que los sociólogos, porque al fin y al cabo estas teorías del conflicto, como las teorías de la cooperación, se nutren de lo que ha aportado las ciencias sociales y la sociología, y vamos a traer a colación algunos autores que nos van a aportar en la comprensión de la teoría del conflicto, esencialmente para entender el conflicto como una estructura y posteriormente cuáles son los elementos. Esta videoconferencia tiene como propósito introducirnos en la teoría del conflicto con los autores Jaime Ruiz Restrepo, Ramón Alzate, y posteriormente les indicaré a través de un ejemplo de infografía, un mapa mental que una estudiante en otro semestre elaboró para desde allí abordar el conflicto como estructura y ser más gráfico para que no se nos escape, digamos, algún elemento a considerar dentro del trabajo que se viene, que es la actividad número 3, evaluativa. Finalizaríamos la videoconferencia haciendo alusión precisamente a esa actividad, en lo que tiene que ver a las pautas esenciales para poder realizarla. Entonces vamos a iniciar con el documento de Jaime Ruiz Restrepo en lo que tiene que ver en la teoría del conflicto, y ahí vamos a ir pudiendo entenderlo de una mejor manera. Entonces permítanme, yo ubico acá el documento. Bueno, entonces Jaime Ruiz Restrepo es un académico, un teórico de las ciencias sociales y de la sociología del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Antioquia. Él nos ha preparado y nos ha regalado este texto en el que llamamos elementos para una teoría del conflicto. Abordando el astra, es decir, el resumen, en esta parte vamos a identificar lo que nos dice esencialmente y cómo entender este documento. Nos dice: los conflictos son inevitables en la interacción social y ocurren a todos los niveles, desde el interpersonal hasta el internacional, pasando por el organizacional, el intergrupal, aunque por supuesto difieren en grado y forma de expresión. Por lo tanto, los conflictos no se deben clasificar en buenos y malos, sino que simplemente existen. Más allá de las teorías morales o las teorías de valor, entender que el conflicto es esencialmente natural al ser humano, es endémico, y lo vamos a entender un poquitico más adelante en este documento. Y fuera de eso, siempre va a estar referido en la interacción social. No podemos entender el conflicto a nivel particular, a nivel de cada sujeto, a nivel de cada persona, no. De entrada debemos decir que el conflicto es esencial al ser humano, pero como ser social, fundamentalmente hablando, y se da en el entramado de las relaciones sociales. Ahí enseguida lo vamos a ir viendo el porqué. Vamos a partir de un primer elemento que nos aporta este autor, utilizando, digamos, textos de Sarah Koch, que también es otra teórica de lo que es el conflicto, diciendo de que esas interacciones sociales se determinan por unos patrones de interacción, pero esos patrones de interacción se manifiestan en el entramado de las relaciones sociales. Como decía en el Astra, dice: los conflictos son inevitables en la interacción social y ocurren en todos los niveles. Esos niveles del conflicto entonces se van a ir manifestando de acuerdo a medida como se van dando las relaciones sociales nuestras. Entonces, incluso en el núcleo familiar, en el núcleo
digamos, de vecindad, en el núcleo de compañeros, en la organización, en la empresa, en el espacio público. Siempre donde se van a cruzar los sujetos, las personas, habrán contingencias humanas en el sentido de reñir, constreñir, tener diferencias con otras personas, y es ahí esencialmente donde surge el conflicto. Para Jaime Ruiz Restrepo, utilizando los patrones que alude Saracó, el conflicto es endémico, es una forma inevitable de la existencia social e individual. El conflicto no debe ser entendido como una manifestación intrínsecamente negativa. El conflicto puede ser positivo, y enseguida vamos a ver en un texto de Ramón Alzate cuando nos expresa. Es esencial entender un conflicto, las diferencias entre el yo y el otro. Por eso les decía, esencialmente son las confrontaciones y las diferencias que tenemos con los demás. Yo conmigo mismo podré tener dilemas de decisiones, pero no conflicto esencialmente hablando. Siempre va a estar referido a un yo, a un otro, a un nosotros o a un ellos, en el sentido de los grados, de los niveles del conflicto. En el conflicto existen tantas percepciones como partes involucradas, por ello cada parte habla de su propia verdad. Esto es evidente en un proceso de negociación. Cuando se dan los procesos de negociación se parte de entender las posiciones de las otras personas, y las posiciones originalmente parten de percepciones. Yo les tengo un video a ustedes también para compartir de una profesora de la Universidad del Sur de Argentina, la UDELAR, Mariela Liles da Silva, donde ella nos explica la teoría del conflicto partiendo desde las percepciones humanas. Yo les comparto ese video para ampliar toda esta amalgama en la unidad número 2 de lo que es el conflicto como estructura y sus elementos. Finalmente, el conflicto radica, según Jaime Ruiz, la diferencia convoca las relaciones y el conflicto. La diferencia es causa necesaria, aunque no suficiente para la irrupción del conflicto, para que un conflicto se dé. Esencialmente, entonces, vamos a entender el conflicto. Me despacio la página número 6, que ahí hay una definición precisa de lo que es el conflicto. Debemos entender el conflicto esencialmente, es una aproximación hacia su definición desde acá. Ya se los voy a mostrar. Acá. El conflicto es una relación social. Siempre va a estar referido a un yo, un tú, nosotros, ellos. Sin desconocer que obviamente las personas la mayoría de las veces no aceptan los conflictos, pues no les agradan ciertas consecuencias negativas, tales como el descontento, la frustración, el malestar, el desgaste de energía, la ruptura de relaciones. Esos son, digamos, los aspectos negativos que puede producir un conflicto. ¿Qué es lo que esencialmente jalona un conflicto? Acá lo tenemos, la satisfacción de las necesidades. Si bien tenemos percepciones, creencias, valores que nos hacen diferentes, cada sujeto, digamos, es dueño de eso, por sea bien tradición cultural, porque pertenece a un núcleo, digamos, cultural, de sociedad. Sin embargo, lo más esencial que jalona un conflicto son las propias necesidades humanas. ¿En qué sentido? Lo va a decir, se presenta en medio de las luchas por realizar y obtener ciertas posiciones, es decir, defender intereses frente a los demás. Nosotros, respecto a las necesidades que tenemos, de acuerdo a las necesidades o la escala de Maslow, que plantea unas necesidades que son fisiológicas, y así sucesivamente vamos subiendo en necesidades de acuerdo al grado de desarrollo de los pueblos, pues esencialmente los seres humanos vamos a entrar en conflicto por la subsistencia. Es algo esencial y que se da en la naturaleza. ¿Por qué se puede hablar, digamos, de violencia natural? Precisamente por instinto, por satisfacción de necesidades, por supervivencia. Ya en el ser humano, pese a que pertenece a esa naturaleza, por eso decíamos que el conflicto es endémico en los patrones de interacción, los seres humanos ya entran a escalonar los conflictos. En la naturaleza, digamos, el conflicto queda entre cazador y cazado. Hablamos de un animal que caza a otro. En los seres humanos, el conflicto sufre unos escalonamientos.
sufre una, digamos, una graduación, se va manifestando de acuerdo a unos grados, y es por las posiciones, la defensa de los intereses que los seres humanos asumimos frente a las diferencias y a la satisfacción de necesidades. El conflicto se va complejizando en la medida en que se radicalizan las posiciones, se asumen unos, digamos, unos intereses no negociables, en la medida en que muchas más personas, muchos más núcleos sociales se van entrando y a ser parte del mismo conflicto. Siguiendo con este texto de Jaime Ruiz, dice: en esencia hemos resaltar de que el hecho, estamos en esta parte, de que el conflicto permite un proceso interaccional, que como tal posee un desarrollo a través del cual puede transformarse, asumir formas que incluso pueden ser violentas. El conflicto no puede ser, podría no ser no violento, como puede ser muy cruento, es decir, sangriento, violento, como las guerras. Eso lo vamos a ver enseguida en los grados del conflicto. Ello nos lleva a una conclusión que es indudablemente dura en la relación con los conflictos. El problema no es que ellos existan, sino que no seamos capaces de construir los mecanismos y las instituciones sociales para poder gestionarlos pacíficamente. Si bien los seres humanos en el conflicto, digamos, lo podemos complejizar, también los seres humanos podemos, en uso de razón, entrar a decir que creamos los mecanismos y las instituciones necesarias para resolverlos. De hecho, los estados y las constituciones trazan mecanismos para poder, digamos, que la gente resuelva sus conflictos sin necesidad de ir a estados judiciales, y desde sus propias comunidades ellos puedan resolverlo. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad cuando hablemos de los mecanismos alternativos del conflicto. Siguiendo entonces, dice: en síntesis, queda claro que los conflictos no afectan, no cambian las cosas, situaciones per se, en dirección negativa o destructiva, pues de hecho también lo hacen de manera positiva o constructiva, que son las dos como aristas, las dos formas de ver el conflicto. Es negativo en el sentido de todas las sensaciones negativas que podemos sufrir, el desgaste, las rabias, los odios, quien dice que eso no desgasta una persona, incluso las guerras y las muertes, sino que también podemos asumirlo de una manera constructiva. Por lo general, cuando un conflicto se resuelve, las personas se enriquecen. Bueno, esto es así como el esbozo general de lo que es Jaime Ruiz Restrepo en este documento. De todas maneras, yo se los voy a mandar, se los voy a anexar a la bibliografía del curso, como también le he seguido nutriendo en documentación a través de los correos. Pasamos a otro texto que también está preparado para entender qué es el conflicto, cuáles son los elementos y las estructuras que intervienen en él. Pues bien, Ramón Alzate, en este texto, acá les voy a mostrar el link a esta teoría del conflicto de Ramón Alzate, nos vamos a tener un poquitico acá en esto. Dice: en el trabajo de resolución de conflictos partimos del principio que el conflicto tiene por tanto muchas funciones y valores positivos. Entre ellos, evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal y social. Eso es indudable, trae unos cambios muy importantes a la sociedad cuando los conflictos se resuelven, ayuda a establecer las identidades, es decir, los grupos pueden afianzar su arraigo. Asimismo, en el plano más concreto, el conflicto ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a construir relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. De acuerdo con esto, entonces vamos a aprovechar el documento de Ramón Alzate para decir: él identifica perfectamente en esta escala que vamos a ver cuáles son los grados del conflicto. O sea, aquí empezamos a entender los elementos del conflicto, pero entonces permítanme primero dar un esbozo general del conflicto como estructura a través de este mapa mental. El conflicto es completamente una estructura. Si bien ya vimos una definición, vimos lo que involucra en ella. Es estructura porque está compuesto de algunos elementos, y eso es lo que vamos a mirar acá. Los elementos del conflicto. Esencialmente, acá tenemos los elementos del conflicto. Los actores. Siempre vamos a tener que hablar en un conflicto de actores.
Si vamos a analizar conflicto, los actores son fundamentales a la hora de comprender un conflicto. Entonces, si yo les preguntase a ustedes cuáles son los elementos del conflicto, los actores, el problema, las posiciones, los escenarios, fundamentalmente hablando, porque los intereses obviamente se desprenden de los actores, porque ellos son los que fijan posiciones, intereses frente a sus necesidades. Entonces, en un conflicto, los actores que son se refiere a los protagonistas del conflicto, pudiendo ser individuos o grupos. Recuerde que ya Jaime Ruiz nos dijo, yo, tú, y si son grupos sociales mucho más amplios de complejidad, estamos hablando hasta llegar a conflictos internacionales, estamos hablando de nosotros y un ellos. Entonces es fundamental entender que en todo conflicto, para poderlo analizar, tenemos que identificar cuáles son los actores. El otro elemento del conflicto es el problema, es el asunto en disputa. Dice, tenemos los temas o aspectos sobre los cuales los actores involucrados quieren manifestarse. Esencialmente, lo decía Jaime Ruiz, el problema del conflicto son las necesidades humanas. En algunas gráficas que se usan para, digamos, ilustrar qué es un conflicto, se usa un iceberg. El iceberg tiene su base más amplia que el techo o la cumbre del iceberg. Implica que son más las consecuencias que lo que se manifiesta, o las causas que lo que se manifiesta, perdón. Entonces, entender a raíz de qué genera un conflicto, cuáles son sus causas. Entonces, tenemos que identificar a través de eso cuál es el problema. Ahora bien, las posiciones, los escenarios son, digamos, la parte del proceso del conflicto. Entonces llevamos en elementos de un conflicto para irlo identificando en este mapa mental. Acá los tenemos, las personas, percepciones, creencias, valores, son las personas las que naturalmente expresamos eso, y tenemos un estilo de afrontamiento frente al conflicto. Esos estilos de afrontamiento entre el conflicto se pueden dar en posiciones de competición, en posiciones de evadir un conflicto, en posiciones de adecuarnos de acuerdo pues a la negociación, y finalmente la mejor actitud en la resolución de un conflicto sería la de cooperación. Yo gano, tú ganas, pero esencialmente los conflictos evolucionan porque las personas siempre van a centrarse en su idea de competición. Ya Jaime Ruiz lo decía, competimos por unas necesidades, competimos por unas posiciones y por unos intereses. ¿Qué pretende en los mecanismos de resolución de conflictos? Pues que las personas cooperen y se pongan en una posición, en una relación gana-gana, donde podamos encontrar intereses. Continuando entonces con la estructura del conflicto, los elementos, en esta parte estamos, las necesidades, los intereses son esencialmente la raíz de los conflictos, ahí se fijan las posiciones, y el problema, identificar el proceso del conflicto. Eso en cuanto tiene que ver los elementos. Ramón Alzate nos habla de que en la estructura del conflicto, cómo entender grados del conflicto. Cuando yo hablo de grados del conflicto, son las diversas manifestaciones de las diferencias que se pueden dar entre los seres humanos y que parten de simples diferencias cotidianas a constituirse en verdaderas guerras y conflictos sociales. Entonces vamos a ver, de acuerdo al documento de Ramón Alzate, cómo entender eso. Las diferencias, dice, son diferentes por nacimiento, obviamente. Cada persona tiene una diferencia respecto de otra, en necesidades, en creencias, en valores, en percepciones. Son parte inherente de la vida. La diferencia por sí misma no es una causa del conflicto, pero puede ser una fuente de ella. De ahí, si las personas tenemos diferencias, no necesariamente uno puede entrar en conflicto con otra, porque uno puede asumir posiciones de respeto y de tolerancia. Pero ya, si vamos aumentando ese grado, es decir, subimos un poquito el tono, podemos decir que ya vienen los desacuerdos. El desacuerdo sobre cuando las personas expresan sus preferencias y prioridades en comparación con las de otras personas. El desacuerdo no necesariamente tiene consecuencias negativas, pero sí puede llegar a ocurrir que tengamos ya conflictos con otras personas.
viene el problema. El problema surge cuando los desacuerdos y las diferencias tienen alguna consecuencia para las partes. Es decir, las partes ya comienzan, digamos, a afectar su relación, la capacidad de relacionamiento, entran ya a identificarse posiciones e intereses frente a esas diferencias y se hacen de por sí de una manera alegada, es decir, se alega, se discute frente a esas diferencias y frente a esa causa, ese problema. Viene ya que cuando vamos a utilizar mecanismos de resolución de conflictos que nosotros no somos capaces ya de solucionar con la otra persona o los otros contendientes, entonces ya nos declaramos esencialmente pues en una disputa que puede ser un centro de conciliación, puede ser un tercero, un amigable componedor incluso, el que puede entrar a resolver esas disputas para que las dos personas o los grupos humanos entren a acuerdos. Entonces aparece este elemento, este grado del conflicto, finalmente ya comienza a identificarse y a manifestarse el conflicto porque hay una serie ya de, digamos, de evidencias, de hechos, incluso pueden ser violentos, a manifestar que hay una serie de diferencias respecto de una persona con otra, o otro grupo con otro, una nación con otra. Finalmente, los grados más, digamos, del conflicto en alerta roja, por decirlo así, son la violencia y la guerra. Es indiscutiblemente, para qué decirles, porque ustedes saben cómo se manifiestan. Entonces, si vamos a entender qué son los grados del conflicto, entonces siempre vamos a estar refiriéndonos a diferencias, a desacuerdos, problemas, a disputas, y en su esencia misma cuando los conflictos se hacen cruentos, es decir, sangrientos, cuando interviene la violencia y la guerra. Entonces llevamos dos elementos del conflicto, los grados. Ahora bien, Jaime Ruiz hablaba de los niveles, cómo se van manifestando los conflictos a nivel social. Pues entonces también este documento de Ramón Alzate nos va a decir los niveles del conflicto, pero entonces aquí los tenemos más resumidamente. Si es un tú, o sea, un yo y un tú, puede ser entonces el conflicto interpersonal. El conflicto será interpersonal, será intragrupal, será intergrupal y se dará a nivel social, a nivel de las sociedades. Entonces, en las relaciones cotidianas, las personas tienen diferencias, disputas, desacuerdos, problemas entre sí, y puede darse entre sujetos, grupo familiar, en la empresa. Puede darse a nivel intragrupal, es decir, en medio de la familia, en medio de la empresa, en medio del grupo de trabajo, en medio de la vecindad. Puede ser intergrupal, ya varios grupos entran en desacuerdos y diferencias por múltiples razones. Y a nivel social, que ya digamos son los conflictos estructurales de mayor, digamos, dificultad para resolver, en el sentido de que las naciones o los grupos humanos que entran en situaciones de violencia y guerra, que esos ya son los conflictos estructurales y cuyas causas son esencialmente políticas, sociales y económicas, o incluso hasta culturales y religiosas. Pero eso ya es más de estructura, mucho más de análisis y de dificultad seria. Tomando otros elementos, entonces, realmente Ramón Alzate en este documento, que también se los voy a mandar, nos habla de los tipos y causas de conflicto, y él identifica los conflictos de relación, los conflictos de información, los conflictos de interés, los conflictos estructurales, lo que les decía yo ahora, son causados por estructuras opresivas de las relaciones humanas, lo dice Galtung. Estas estructuras están configuradas muchas veces por fuerzas externas a la gente del conflicto. La escasez de recursos, por ejemplo, los intereses que manejan las naciones y los estados frente a recursos naturales, frente a territorios, lo que llamamos que han generado las guerras, digamos, entre las guerras mundiales, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que han sido esencialmente por la explotación de algunos territorios, por la escasez de recursos, la idea de colonizar territorios también, eso ha generado guerras. Entonces, el entender todos estos conflictos estructurales, o si vamos a entender el conflicto armado en Colombia, de cómo grupos armados, bien sea de izquierda
o de derecha, desde causas políticas, sociales, económicas, han puesto al Estado en jaque en el sentido de confrontarse con él a efectos de satisfacer sus necesidades o simplemente concebir otra idea de Estado. Entonces también entender el conflicto armado de Colombia como un conflicto esencialmente estructural. Y finalmente los conflictos de valor. Los conflictos de valor son causados por creencias, son los más difíciles de resolver. Porque ¿cómo vas a convencer a un musulmán de que cambie su fe o su religión? O a un cristiano acérrimo, digamos, muy ortodoxo, que no tenga esa visión de humanidad, sino que se centre en su tradición y en su creencia, decirle, cambie usted su fe. Los conflictos de valores y de creencias son los más difíciles, porque ya no estamos hablando de negociar una necesidad, sino de un valor, una creencia. Y eso es esencialmente también lo que ha causado grandes guerras y confrontaciones humanas. Entonces, continuando con el mapa mental para entender la estructura general del conflicto, entonces los tipos de conflicto que habla Ramón Alzate en su documento están relación, información, intereses estructurales de valores. Ya dentro de ese entramado de lo que es la estructura del conflicto, finalmente podemos entender unas etapas de la resolución del conflicto, que también identificamos acá en esta parte amarilla del mapa mental. Debemos conocer el conflicto, elaborar un diagnóstico. El diagnóstico nos permite entender qué tipo de conflicto es, qué actores intervienen, cuáles son las causas, qué es el problema del conflicto. Nos permite entender cómo se manifiesta, cómo los actores manifiestan y fijan sus posiciones. Finalmente, para poder determinar y hallar puntos de interés y ubicarlos en el cuadrante de lo que les decía ahora en la actitud de cooperación, en una relación gana-gana, un conflicto se resuelve de hecho si los contendores entran a cooperar. De lo contrario, no hay manera de resolverlo. Entonces vendrá la reducción del conflicto, es decir, lo que en el proceso con las FARC conocimos como el desescalonamiento, es decir, las manifestaciones o las acciones que se dan en el conflicto, cómo se reducen y los actores ya empiezan a hacer acuerdos de no agresión, ni física ni verbal, hasta que por fin se van dando las soluciones y se llegue a un acuerdo final. Entonces este mapa, que también se los voy a mandar, les permite dar a entender cómo es la estructura general de un conflicto, y hemos visto los elementos, los grados, los niveles y los tipos de conflicto. Ya pues, como para finalizar esta parte, si vamos a entender los niveles, pues entonces también ustedes quieren ampliar un poquitico la información, está el documento de Ramón Alzate, y pueden entender y definir por qué un conflicto es interpersonal, intragrupal, los intergrupales, los conflictos de diferentes maneras. Incluso también les da un cuadro resumen las tipologías del conflicto, entonces de valores, de relación, de información, estructurales, de intereses. Esto es muy importante considerarlo acá y tenerlo en cuenta, porque es lo que nos va a permitir el análisis y el desarrollo de la actividad número 3, porque nos está pidiendo el aula virtual, nos están pidiendo que en la actividad 3 debemos considerar analizar un conflicto. Entonces ya les voy a decir cómo va a hacer eso. Por la primera parte voy a terminar en esta disertación. Entonces, es decir, los niveles intrapersonal. Bueno, aquí definimos un poquitico, no consideremos, porque yo les dije a ustedes que un conflicto, entrar en un conflicto consigo mismo es como raro. Pues cada quien tiene sus dificultades en el sentido de que decido esto, decido aquello, pero que entre en conflicto consigo mismo. Es más bien, hablemos de los niveles interpersonal, intragrupal, intergrupal, internacional, en fines de las sociedades. Y los tipos de conflicto, acá están las causas. Si es un conflicto de información, si es un conflicto de interés, ¿qué lo puede generar? Si es un conflicto de valor, si es un conflicto de relación o si es un conflicto estructural. Esta documentación que les estoy ofreciendo es complementaria a lo que se está usualmente trabajando en el aula virtual. Entonces, para que entendamos
al decir complementar, es decir, yo les puedo nutrir el aula virtual en la parte de donde está la documentación en el bloque, como también puedo enviarles a los correos esta misma. Pero al fin y al cabo, pues para que ya vamos finalizando esta parte de la explicación de lo que es un conflicto, digamos pues que ya tendrían ustedes las herramientas para el desarrollo de la actividad número 3, y allá es donde vamos. Entonces, según las pautas que nos da la actividad, ustedes se deben reunir en grupos de trabajo. En esto no quiero ser, digamos, impositivo y entender que algunos estudiantes pues están muy a la distancia de otros. Si se pueden conectar online, pues esa sería la forma de resolver esas distancias. Entonces, digamos que voy a tener la apertura de decirles que si se pueden unir en grupos sería lo mejor, porque así está lo indicado en las pautas para esta actividad 3. Pues si no es salvable esa parte, pues entonces lo hacemos individual. En todo caso es responderle al trabajo. ¿Y qué nos pides? Analizar un conflicto desde lo expuesto a través de esta videoconferencia, es decir, que hay que analizar un conflicto considerando los elementos del conflicto, sus grados, qué tipo de conflicto es, el nivel del conflicto. Finalmente, eso es lo que nos piden, porque ya la parte de los mecanismos de resolución de conflictos es lo que va a permitir el desarrollo de la unidad número 3. Entonces, esta parte amarilla del mapa mental no la tomamos por ahora. Entonces, la tarea y el ejercicio que ustedes deben realizar es como si van a analizar un conflicto de acuerdo a su estructura general. Entonces, un conflicto como el sirio, por ejemplo, un conflicto como el venezolano, un conflicto como el conflicto interno en Colombia, también puede ser un ejemplo. Puede ser el conflicto entre Corea del Norte y el mismo Estados Unidos. Es decir, como ese tipo de conflictos, debemos hacerle un análisis de acuerdo a esto. Entonces, decir los actores, el problema, qué tipo de conflicto es, cuál es su grado, y finalmente cómo manifiestan sus posiciones esos actores. Entonces yo les voy a ofrecer una herramienta de trabajo para analizar el conflicto que ustedes van a escoger, y yo les voy a dar un listado de conflictos de los cuales ustedes pueden echar mano y hacer el análisis. Es analizar un conflicto, y lo vamos a hacer de acuerdo a una estructura que hemos llamado, como aparece acá, trabajo de matriz y análisis de un conflicto. Entonces, si vas a escoger un conflicto como el sirio, por ejemplo, o como el que acá nos ofrecen, escojamos más bien este análisis de conflicto interno en Colombia. Entonces hay un documentico de Luis Eduardo Celis, de Corporación Viva la Ciudadanía, que nos hace, digamos, el esbozo de lo que es el conflicto armado en Colombia, qué actores intervienen, cuáles son los factores, las causas del problema, qué posiciones y acciones repercuten en el conflicto. Entonces lo que vamos a hacer es análisis del conflicto de acuerdo a esta matriz que yo les voy a enviar, obviamente, y les subo al aula virtual. Entonces ustedes, si toman el conflicto armado en Colombia, análisis violencia en Colombia, entonces deberán analizarlo de la siguiente manera: qué tipo de conflicto es, qué clase de conflicto y qué actores involucrados. Eso es lo que debemos hacer en esta primera columna. Entonces ustedes obviamente analizan el documento, y de acuerdo a ese análisis de ese conflicto van a identificar y a priorizar qué tipo de conflicto es, qué clase de conflicto y cuáles son los actores que se involucran. Como es un conflicto estructural, no hay individuos de por sí o personas particulares, sino grupos humanos que influyen en el conflicto. Entonces aquí los actores van a ser grupos armados, o va a ser la clase dirigente, por ejemplo, como nos lo dice Luis Eduardo Celis, y ya mirarán en qué medida la clase dirigente, los partidos políticos en Colombia han influido en el mismo. Después de ustedes identificar qué tipo de conflicto es y qué clase de conflicto, de entrada pues hay que decirlo, es un conflicto estructural, ya lo hemos venido diciendo, porque está involucrado el Estado y la sociedad, en el sentido de cómo conciliar
política, social y económicamente un Estado. Eso es fundamentalmente. También debemos decir qué grado de conflicto es. Como ha habido violencia, grupos armados, pues obviamente ahí está, digamos, por lógica, es un conflicto armado. ¿Qué nivel representa? La violencia. Y ya determinar cuáles son los factores o las causas de ese conflicto, es decir, el problema. Como veíamos en el mapa mental, determinar actores, determinar el problema y después en la columna del proceso, es decir, posición, acciones que repercuten en el conflicto. Cómo los actores manifiestan, actúan, qué acciones hacen para manifestar su posición y sus intereses, qué es lo que deben. Perdón. ¿Qué es lo que defiende cada actor? Y se da a través de unas manifestaciones. De hecho, en este conflicto armado las conocemos como vías de hecho. Cómo se han venido manifestando. Finalmente, el documento de Luis Eduardo Celis hace unas propuestas de unos posibles mecanismos o alternativos para la resolución de conflicto. Entonces nos vamos a adelantar en ese sentido un poquitico al desarrollo de la unidad 3, indicando cuál es la propuesta. Entonces él nos va a hablar allí de un sujeto civilizatorio. Colombia necesita de hacer unos acuerdos, digamos, a nivel social y político que implican un nuevo ciudadano que le apueste al consenso, a la participación, a la democracia, a la no violencia, de hecho, para poder generar un nuevo tipo de sociedad. Entonces la tarea es esta. No sé, yo lo considero pues desde este punto de vista más simple que lo que incluso mismo ofrece la plataforma y el aula virtual. Entonces ustedes van a analizar un conflicto. Yo les voy a dar el listado de conflictos que ustedes pueden escoger para analizar. Y a ese conflicto le van a aplicar esta matriz de análisis, desarrollando cada una de las columnas, y de esa manera vamos a identificar ese conflicto como estructura, tal como lo reflejamos aquí en el mapa mental. Bueno, de todas maneras, a través de los cursos, a través de la misma aula, yo les voy a dar pautas esenciales para llegar al análisis de, digamos, qué es estrictamente lo que debemos hacer, para que estén atentos y pendientes entonces de las mismas pautas que yo les voy a ofrecer. Bueno, entonces yo creo que ya ha sido todo lo esencial. Por aquí tenemos Juan López, está presente. Hola Juan. ¿Aló? Profe, buenos días. Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, lo que pasa es que, bueno, acabo de llegar un poquitico tarde. La duda mía es, ¿hay que hacer la matriz o también hay que hacer ese mapa mental? No, la matriz de análisis. Solamente. El mapa mental es como para que ustedes tengan una idea general de lo que es la estructura del conflicto. Ah, es para tenerlo como guía. Sí, sí, como para información académica, y ustedes así en sentido gráfico o infográfico, porque da mucha información, ustedes tengan los elementos de entender el conflicto como una estructura. Listo. Perfecto, profe, muchísimas gracias. ¿A qué parte llegaste de la videoconferencia? No, llegué hace que 20 minuticos, apenas. Ah, bueno, Pero ¿y igual qué hay alcanzaste a a escuchar? volverla a ver, ¿cierto? Sí, claro, esa es la idea. Ah, está bien. Igual ya... Bueno, usted tiene grupo de trabajo. No, profe, pues la verdad con el grupo, pues en el grupo en el que estoy no conozco a nadie, entonces ya sería escribirle a cualquiera a ver si alguien está disponible. Porque bueno, ya hay la alternativa, de todos modos, yo también voy a generar a través de los correos la conformación de los grupos, y yo ya dentro del aula los configuro. ¿Me hago entender? Sí, sí, perfecto sería. Porque Pues, es que el semestre pasado hubo mucha dificultad cuando ustedes configuraron esos grupos, uno lo entraba, el otro lo
tocaba. Cuando enviaron un trabajo se confundieron por completo, entonces más bien no caer en eso esta vez. Igual sí sería bueno pues como escribirle a los compañeros porque igual no conozco a ninguno de los que estoy viendo esta materia, te sería como escribirles a ver quién está disponible. Bueno, listo, caballero. Listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, mijo. Bueno, estamos hablando. Hasta luego. Gracias. Bueno, para todas y todos un resto de día feliz, que pasen pues bien. Entonces estén pendientes de su correo y aula virtual para todas las herramientas que les dije a través de esta videoconferencia y las pautas para el desarrollo de la actividad número 3. Chao.